Bueno, muy bien, espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Hernán Márquez. Vamos a hablar algo de compuestos orgánicos. Muy rápidamente son muchas cosas, características de los elementos químicos que se encuentran en la tabla. Vamos a hablar cómo se forma un óxido, cómo se forman los hidróxidos, los ácidos y las sales. Y también pH, si nos queda tiempo. En primer lugar, diferencias entre metales y no metales, hablando de sus características. Los metales tienen las capas externas, los átomos que lo forman, conformadas por pocos electrones. Uno, dos, tres electrones, no más que eso. En cambio, los no metales tienen cuatro electrones y más de cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete. Los metales, cuando se disuelven, forman iones positivos, es decir, cationes. En cambio, los no metales, cuando se disuelven en agua, forman iones negativos, es decir, aniones. Bueno, los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales son malos conductores del calor y de la electricidad. Por eso usamos metales, por ejemplo, para cocinar, ¿no? Eh, el hierro, por ejemplo, el cobre, el bronce, el aluminio. Son metales que conducen el calor. Entonces ponemos una olla con agua para calentar. Los no metales son malos conductores del calor, malos conductores de la electricidad. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio que es líquido. Los metales pueden ser gaseosos, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Ahí tienen los ejemplos en el cuadro. Además, los metales presentan brillo si se los pule, un brillo característico del metal, y los no metales no brillan, con excepción del yodo. Los gases nobles que también se encuentran en la tabla periódica, recuerden, en el grupo 18, como su nombre los dice, son gases, pero están formados por un solo átomo, o sea, no se pueden combinar con otros elementos, siempre están aislados, siempre están solos, no tienen color, son poco reactivos, son inertes, por eso no se pueden combinar con otros elementos. La última órbita está completa de electrones, por eso no pueden intercambiar electrones ni compartir electrones. Bueno, esas son las características más. ¿Cómo se forma un óxido? Bueno, un óxido es la unión de oxígeno, de ahí viene la palabra, con un metal o con un no metal. Si combinamos oxígeno con un metal, vamos a obtener un óxido que se llama óxido básico. Si combinamos oxígeno con un no metal, vamos a obtener un óxido que se llama óxido ácido. La forma de obtenerlos es exactamente igual. Lo que cambia es la denominación. Uno es básico y el otro es ácido. Básico y ácido son dos términos opuestos. Es como la luz y la oscuridad. Son dos términos opuestos. Más adelante vamos a hablar con mayor profundidad del tema. Siga. Entonces decíamos, ¿cómo obtengo un óxido básico o metálico? Bueno, si se llama metálico, ¿qué tengo que hacer? Ahí ustedes, como pueden ver, tienen la fórmula química para obtenerlo. Fíjense, vamos con el láser. Si a un metal lo combino con oxígeno, o sea, le sumo oxígeno, voy a obtener un compuesto que se llama óxido básico. Entonces recuerden que si se llama básico es porque, bueno, porque está hecho con un metal. ¿eh? Decimos que son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Porque están formados por dos elementos, metal y oxígeno, nada más. La palabra bi significa, perdón, el prefijo bi de la palabra binario significa dos. A ver, continúa. Para obtener un óxido ácido, que también es un compuesto binario, ¿por qué? Porque está formado por la combinación de un no metal, como ven acá en la fórmula, más oxígeno.
y eso me da un óxido, en este caso se llama ácido. Si se llama ácido es porque está hecho con un no metal. A los óxidos ácidos también se los llama anhídridos. Es otra forma de denominar lo mismo. Entonces, repasemos un poquito lo que vimos hasta acá. Tenemos, fíjense a la izquierda, la columna de la izquierda, si a un metal le sumo oxígeno, me da un óxido básico. Si a un no metal le sumo oxígeno, me da un óxido ácido. Bien, ahora lo que podemos hacer también es a un óxido básico, una vez que tengo el óxido básico, le puedo adicionar, le puedo sumar agua. Y si le sumo agua, me da como resultado otro compuesto químico que se llama hidróxido. También se lo llaman base. Vamos al otro lado, decíamos, no metal más oxígeno me da un óxido ácido. Ahora, si a este óxido ácido le sumo agua, ¿qué me va a dar como resultado? Un oxácido o un ácido inorgánico. Vamos a ver cómo sucede. Comencemos con los hidróxidos. Ahora, los hidróxidos son compuestos ternarios, porque además de un metal, tienen oxígeno y tienen hidrógeno. Tienen 3 elementos. Por eso llaman ternarios. Viene de terna, que significa 3. ¿Cómo se obtienen? Recuerden que también se llaman bases los hidróxidos y también se los llaman álcalis. ¿Cuál es la fórmula general? Si a un óxido básico, recuerden que el óxido básico está formado por la unión o por la suma de un metal con oxígeno. Si a este óxido básico le sumo agua, me da como resultado un compuesto químico que se llama hidróxido, o se llama base, o se llama álcalis. Para obtener un oxoácido o oxácido, o también llamado ácido inorgánico, ¿qué tenemos que hacer? También son compuestos ternarios, porque está formado la fórmula, el compuesto, por un no metal, por oxígeno y por hidrógeno también. Entonces, si a un anhídrido, recuerden que anhídridos se llaman a los óxidos ácidos, o sea, los óxidos hechos con no metales. Si a este le sumo agua, me da como resultado un ácido o un oxácido, como le quieran llamar. Entonces volvemos. Este PowerPoint hay que verlo varias veces para entenderlo. Volvemos. Entonces, primero tenemos un metal, cualquiera de la tabla periódica. Si ese metal lo combinamos con oxígeno, me da un óxido básico. Si a ese óxido básico lo combinamos con agua, me da un hidróxido o una base. Por la otra columna, la de la derecha, tengo un no metal, cualquiera de la tabla, lo combino con oxígeno, me da un óxido ácido. Si a este óxido ácido lo combino con agua, me da un ácido inorgánico, un oxácido. ¿Estamos? Entonces, ¿con qué estamos trabajando? Con metales, con no metales, con oxígeno y con agua. Simplemente con eso. ¿Qué características tienen los ácidos de las bases? Recuerden que decimos que son oponentes. En un extremo están los ácidos, en el otro extremo las bases o los hidróxidos. Los ácidos tienen sabor agrio. No se los recomiendo probar, pero tienen sabor agrio. Algunos los probamos, el limón lo probamos y es ácido, el vinagre. Bueno, los hidróxidos o ácidos o bases tienen sabor amargo. No es lo mismo. Los ácidos son corrosivos para la piel, o sea, dañan la piel. Las bases también son corrosivos para la piel, pero son suaves al tacto, tienen como una consistencia jabonosa. Los ácidos se enrojecen con ciertos colorantes de origen vegetal, se ponen rojos. Si los combino, les echo un colorante vegetal, algunos colorantes vegetales se ponen rojos. En cambio, las bases se ponen de color azul. Por eso el color de las letras. Y otra característica,
Los ácidos pierden sus propiedades al reaccionar con bases, dice. Y las bases pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. ¿Por qué? Porque al ser opuestos, uno anula al otro. Se compensan, digamos, se neutralizan. Ahora, ¿qué pasa si a un ácido lo combino con una base, o sea, con un hidróxido? Se forma otro compuesto nuevo que se llama sal. En este caso, por ejemplo, tenemos a la izquierda, fíjense, una sustancia ácida, que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se encuentra en el estómago, por ejemplo. Si lo combino con una base, o sea, con el hidróxido de sodio, ¿qué ocurre? Bueno, me da como resultado un compuesto llamado sal, que es el cloruro de sodio. Pero además de darme el cloruro de sodio, me da agua, como ven acá a la derecha. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es la sal común que usamos en la mesa. Pero ojo, no es el único tipo de sal que existe. Hay muchas sales. La sal común, decimos común porque la usamos todos los días en casa para salar la comida, para cocinar. Pero no es el único tipo de sal. ¿Estamos? Entonces, si a un ácido le sumo una base, es decir, un hidróxido, me da como resultado una sal y además me da agua. ¿Cómo puedo detectar si una sustancia es ácida o es alcalina? O sea, es una base. Bueno, hay una escala que se llama escala de pH. pH significa potencial hidrógeno y se numera del 0 al 14, siendo la mitad, o sea, el 7, el neutro. O sea, la escala 7 de una sustancia en su pH no es ni ácida ni alcalina, es neutra. ¿Qué sustancia hay neutra? El agua, pero no el agua que consumimos nosotros, sino el agua químicamente pura, ya que el agua que nosotros consumimos tiene sales disueltas, pero si fuera solamente agua, H2O, nada más, es un agua, es una sustancia químicamente pura y es neutra. No es ácida ni es alcalina. Todos los valores menores a 7 son sustancias ácidas. Fíjense, ahí tienen los ejemplos. Por ejemplo, el ácido de las pilas, de las baterías, el jugo de limón, el ácido del estómago, la banana, el vino, el vinagre, el café, la leche, son todas sustancias ácidas. Algunas más ácidas. Cuanto más baja, cuanto más a la izquierda nos vamos, bueno, es más ácido. ¿Y qué sustancias son alcalinas o bases? Bueno, las que son superiores a 7. Por ejemplo, la sangre, por ejemplo, la clara de huevo, por ejemplo, ahí dice la lejía, que es la lavandina, por ejemplo, el amoníaco, que es una sustancia que se utiliza como como artículo de limpieza, la crema para depilar, el amoníaco, el limpia cañerías y el limpiador para hornos. Todas esas sustancias son ejemplos simplemente. ¿Estamos? Entonces, ácido es lo contrario a alcalino. Bueno, espero que les haya quedado más o menos clara. Después, en otro PowerPoint, vamos a profundizar en algunos de estos temas y vamos a dar ejemplos con fórmula y cómo se obtiene cada compuesto. Les mando un abrazo grande y espero que sigan bien.